buenas tardes, amigos. Este es el segmento Los Diálogos del Montonero, un espacio en el que conversamos con intelectuales, con políticos, con empresarios, con economistas, en fin, con los actores sociales que están enfrentando esta terrible pandemia y esta profunda recesión que aqueja al Perú, a América Latina y el mundo. Bueno, en este espacio hemos hablado de política, hemos hablado de los temas sanitarios. Muy buenas tardes, pero el día de hoy queremos hablar de los temas culturales, de los temas ideológicos que atraviesan la lucha por la libertad. El día de hoy en el Perú, con el desarrollo de la pandemia, con el desarrollo de la recesión, diversos observadores, diversos analistas señalan que hay problemas con respecto a las libertades económicas, con respecto a las libertades políticas, y detrás hay un enorme trasfondo ideológico. Acabamos de conocer que una empresa ha cambiado esa histórica marca de mazamorra morada, negrita, la marca con la que todos hemos crecido, la ha dejado, la ha abandonado por no sabemos qué criterios. Algunos señalan que eso tiene que ver con las supuestas luchas antirraciales que se desarrollan en Estados Unidos, cuestionando el orden constitucional de esa gran nación del norte. Bueno, para hablar de estos temas y todos estos temas hemos invitado al ex canciller de la República, el señor Francisco Tudela, pero sobre todo un gran intelectual y conocedor de estos temas. Buenas tardes, señor Tudela, gracias por estar con el Montonero. Muy buenas tardes, Víctor Andrés. Encantado de estar con el Montonero. Gracias, gracias. Bueno, mire las casualidades. Hace una semana conocimos que el Ministerio de Educación había premiado un documental de un exguerrillero de un exterrorista, de un personaje que había asesinado policías, y de alguna manera este documental iba a ser difundido en las escuelas, revestido de una cierta heroicidad. Todos nos quedamos abismados y sorprendidos, pero ahora sucede que una empresa como Alicorp, es decir, una empresa llamada a defender la libertad económica, la economía de mercado, cambia el nombre de una marca histórica con la que todos hemos crecido. Negrita, esta mazamorra que todas nuestras abuelas y nuestras madres compraron y prepararon, el día de hoy no se va a llamar más Negrita. ¿Tiene esto algo que ver con lo que estamos viviendo con respecto a Hugo Blanco, con lo que estamos viendo en el mundo? ¿Tiene algo que ver, señor Tudela? Tiene muchísimo que ver. Lo que está ocurriendo en el mundo es una gran revolución y hay fuerzas que están defendiendo la libertad en el mundo frente a esa gran revolución. El enemigo es el enemigo de siempre, desde el siglo XVIII, que es el comunismo, que siempre es el mismo, pero que toma distintos nombres y distintas estrategias y hace autocríticas y replantea siempre los mismos conceptos de otra forma a lo largo de la historia. Socialismo utópico, socialismo de Marx y Engels, socialismo real, comunismo, gramscismo, filosofía postmoderna, socialismo del siglo XXI, son todos, cuando uno va al fondo, exactamente lo mismo. Todos expresan la misma filosofía que tiene puntos esenciales. Primero, no admiten competencia y por lo tanto tienen que destruir a las religiones, son enormemente intolerantes, porque cualquier moral opuesta a la filosofía política del comunismo es considerada por ellos opresiva y como ellos quieren ser el centro de todo, entonces combaten todas las religiones por igual. Esto no tiene que ver con el catolicismo de América del Sur o el protestantismo de América del Norte o el budismo o el taoísmo de China. Es universal, la ortodoxia en Rusia. En segundo lugar, el igualitarismo. Se ha puesto de moda decir, somos muy igualitarios. Una cosa es la igualdad y otra cosa es el igualitarismo. La palabra igualitarismo significa la inexistencia absoluta de clases sociales, pero las clases sociales surgen de la realidad misma, de la inteligencia, del pensamiento, del trabajo, del esfuerzo, y por lo tanto el igualitarismo absoluto es una utopía. En tercer lugar,
la desintegración de la familia, porque según Lenin, por ejemplo, el verdadero amor no puede nacer ahí, también para Marx, para Engels. El único amor es la relación sexual. Y la familia es una estructura, según ellos, de opresión, en la cual el marido es dueño de la mujer, o la mujer es dueña de su propio cuerpo y entonces puede abortar y matar al niño que lleve en su seno. Luego la destrucción de la nación. ¿Por qué? Porque las naciones no son iguales. Hay naciones fuertes, hay naciones débiles, hay naciones ricas, hay naciones pobres, tienen tradiciones, culturas, formas de poder diferentes. Y entonces eso hay que igualarlo con una planadora y ahí nace el globalismo. Una cosa es el globalismo ideológico del comunismo llamado hoy neomarxismo, socialismo del siglo XXI, filosofía postmoderna, y otra cosa es el libre mercado. Son dos cosas muy diferentes que no hay que confundir. Y finalmente, el fraccionamiento social extremo, con el cuento de que ellos ya no son dialécticos, de que ya no plantean dicotomías, que solo se interesan por los otros. Ese interés por los otros implica estimular a los otros a tomar posiciones reactivas contra la mayoría. Y entonces se va al fraccionamiento social explotando las diferencias sociales, económicas, raciales, étnicas, lugareñas, se crean antagonismos extremos, odio, envidia, todo en nombre de interesarse por los otros. ¿Qué ha pasado con Negrita? Para ir al punto de lo que me preguntas. ¿Qué es lo que ha pasado con el documental de Hugo Blanco? Eso mismo, pero en su versión posmoderna, socialismo del siglo XX. La posmodernidad dice que hay que superar lo moderno, pretenden evitar el dualismo, como lo acabo de explicar, y consideran que es fundamental variar el contenido de los textos. Lo que dicen los textos son cosas contextuales de otra época, son solo palabras. Y entonces deconstruir la historia. El documental de Hugo Blanco lo que busca es deconstruir la historia de la guerrilla. A eso vamos a ir punto por punto, pero yo quiero... Y en lo de Negrita forma parte de otro dogma de la filosofía postmoderna neomarxista, neocomunista, que es dos cosas. Primero, la batalla por el lenguaje. Ellos consideran que el lenguaje moldea el pensamiento. Y entonces, si yo prohíbo ciertas palabras, si hago una ofensiva por ellas y ellos, nosotros y nosotras, cosa contra la cual la Real Academia de la Lengua se ha pronunciado, por ejemplo, estoy modelando el pensamiento de la persona. Las palabras no son indiferentes. Es el newspeak del cual Orwell hacía mención en su gran novela 1984. Luego, ausencia de verdad. Entonces, pero permita, antes de continuar con eso, para, digamos, desarrollar el tema que usted acaba de señalar. Cuando usted habla de globalismo, de un pensamiento globalizante, bueno, se está refiriendo pues a todo este discurso hegemónico que se viene imponiendo en el mundo acerca de que Occidente es un sistema de dominación del hombre blanco, macho, patriarcal, ¿no es cierto? Pero que a su vez es el sistema de la revolución industrial que ha depredado y ha destruido el medio ambiente, ¿no? Que oprime a las culturas no occidentales y no blancas, ¿no es cierto? Y que por lo tanto también oprime a la mujer y a los individuos, ¿no? Pero a eso me imagino, digamos, esa es la gran matriz. Pero cuando habla de globalismo, también usted está hablando de alguna manera de lo que está pasando en Estados Unidos, y por eso yo lo conectaba con Negrita. La muerte del señor Floyd, lamentable, criticable, se ha convertido en una insurrección contra el sistema constitucional de la arquitectura institucional democrática y libre más poderosa de la historia, ¿no? Y se están derribando estatuas. Se ha derribado la estatua de Cervantes, se ha derribado la estatua de Washington, se ha mancillado la estatua de Churchill en Londres,
mientras que la estatua de Lenin en Seattle sigue de pie. Y acá una empresa líder saca el nombre de Negrita mientras Hugo Blanco empieza a difundir. Eso es el globalismo al que se refiere. Todo esto está conectado, según usted. Todo esto forma parte de este conjunto filosófico en la cual se va a crear un nuevo contenido a la historia del mundo, desacreditando todas las formas y las verdades históricas y reescribiendo la historia. Es un proceso de reescribir la historia. Orwell decía que quien domina el presente domina el pasado, y quien domina el pasado domina el futuro. ¿Qué es dominar el pasado? Es lo que la filosofía posmoderna plantea como la batalla por el lenguaje, por la deconstrucción de los contenidos internos, en lo cual lo bueno pasa a ser malo. San Martín, en vez de ser libertador del Perú, pasará pues a ser opresor del Perú. Y así sucesivamente, se pueden dar miles de ejemplos. Churchill, de ser el hombre que se plantó solo frente a Hitler, solo, cuando Hitler ya había conquistado toda Europa, desde Europa Central hasta el Atlántico. Se convierte en un hombre malo. El líder de la defensa contra el racismo. El líder de la democracia, de la defensa contra el racismo, de la lucha contra el antisemitismo, de la lucha contra el totalitarismo, el hombre que había denunciado consistentemente la pérdida de las libertades en Europa, ahora es convertido en un ser maligno. Han tenido que recubrir su estatua con unas planchas de metal para protegerla de mayor destrucción y vandalismo. Y entonces han tratado ayer de derribar la estatua de Andrew Jackson por el simple hecho que era un hombre que procedía del sur. Andrew Jackson repele el intento de Inglaterra de reconquistar los Estados Unidos en Nueva Orleans. Entonces, claro, son hombres a los cuales la historia debe mucho. Son hombres que actuaron dentro de su contexto. O sea, Cristóbal Colón no subió a sus carabelas con los hermanos Pinzón y sus tripulaciones diciendo vamos al Nuevo Mundo a explotar y a crear una estructura capitalista de dominación. Ellos fueron a buscar el contacto con el Asia, a abrir el mundo. Y así sucesivamente se puede decir que las cosas deben ser juzgadas en su contexto histórico, porque si no se cae en el anacronismo. Acá se está tratando de convertir a Hugo Blanco, un guerrillero fracasado, asesino de policías, que hizo mucho daño. Sí, se le trata de convertir ahora en un ícono y un ejemplo. ¿Para qué? Para utilizar ese ícono y ejemplo, ya no como en 1965 en el Valle de la Convención, sino para utilizarlos en el 2020, en el proceso electoral que viene, para utilizarlo en el 2020 en Tía María, para utilizarlo en el 2020 en Las Bambas y probablemente en el sindicato de Alicorp. De tal manera que lo que no se puede claudicar frente a esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Señor Tudela, antes que continúe, porque vamos a conversar de todo esto, todas estas constantes que usted señala es el hombre blanco, Occidente, el hombre blanco, el macho, el patriarcal, el capitalismo que destruye el planeta, es decir, si sigue el capitalismo no va a haber planeta, las culturas oprimidas, ¿no? Las culturas oprimidas, y luego vienen los géneros y el individuo, ¿no es cierto? Ahora, yo le hago una pregunta para que para que los gerentes de Alicorp nos escuchen, porque no se dan cuenta que lo que queremos son defender las empresas, queremos defender la economía de mercado de este país. Esta estrategia ideológica, cultural, de deconstrucción de la realidad en el Perú y en el mundo, ¿tiene que ver con la economía? ¿Tiene que ver con el desenlace en la lucha contra la recesión que va a vivir el Perú?
Solo quiero establecer, solo me gustaría que usted establezca o nos diga si hay una conexión o no para retomar la gran discusión filosófica que nos está planteando. La filosofía de la libertad y de la tolerancia verdadera, que es permitir que la gente practique sus religiones, viva en su familia, no es la tolerancia del crimen, es la tolerancia del mundo, es la tolerancia de las culturas, etcétera, y la libertad de poder expresar opiniones divergentes, de poder decir, yo considero que Negrita es un hombre cariñoso que se ha convertido en una marca icónica y tradicional del Perú y no lo voy a cambiar. Todo eso está directamente vinculado a la filosofía política. Imaginemos un árbol. Este árbol tiene unas raíces que se hunden profundamente en la tierra y que son lo que alimentan al árbol. Esas raíces son la filosofía política. Y la filosofía política que se opone al posmodernismo filosófico, a su relativismo cínico, al pensamiento blando, debatimos. Esas raíces que hunden sus ramas en la filosofía clásica de Grecia, en el derecho romano, en la ilustración, en las experiencias capitalistas exitosas del siglo XX, que han creado una civilización formidable con rascacielos, con puentes, con aviones. Eso no ha sido creado por el comunismo primitivo. Bueno, esas raíces son filosóficas. Esas raíces son el pensamiento de Aristóteles. Esas raíces es el pensamiento de Gallo y las institutas de Justiniano. Ese pensamiento es Santo Tomás de Aquino y la conversión del pensamiento cristiano a un sistema de matriz aristotélica. Eso es el pensamiento de Locke y su concepto de la libertad. Eso también es el pensamiento de von Mises o de Hayek, por dar solo dos ejemplos, de Tocqueville, en fin, de infinidad de pensadores. Esas raíces alimentan el tronco. ¿Qué es el tronco? El tronco es la sociedad, la familia, la cultura, la historia. Y el tronco produce unas ramas exuberantes, llenas de hojas y frutos. Esas son la economía. Bueno, lo que está haciendo el comunismo postmoderno, socialista del siglo XXI, es cortar las raíces para matar el tronco y secar los frutos y la copa del árbol, que es la economía. Bueno, lo que deberían entender, pues, algunos sectores de nuestros empresarios confundidos es que si este discurso se vuelve un sentido común abrumador y difícil de interpelar, bueno, pues en el Congreso la idea de que las empresas son los enemigos de los pobres, son la fuente de la explotación, va a pasar, como se dice, como por un tubo, ¿no? Y las ideas de regulaciones de precios, en las farmacias, en las escuelas privadas, en los bancos, va a ser, digamos, un sentido común. Todo va a caer como si fuera parte de una fruta madura que cae de un árbol. Pero mirando las cosas hacia adelante, señor Tudela, usted ha hablado de globalismo, ¿no? De globalismo. A mí lo que me sorprende en toda esta discusión, por ejemplo, el señor Trump lo que ha querido con su posición frente a la actual globalización o al orden económico mundial es equilibrar la competencia del capitalismo planetario. Es decir, ha querido hacer que se cumplan las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que no sea trampa. Muy sencillo. Así es. Lo que el señor Trump quería lo que quiere es competir con China con un capitalismo que respete los derechos de propiedad intelectual, que es la fuente de todo capitalismo. Si no hubieran derechos de propiedad intelectual, no se hubiera inventado la máquina a vapor y todas sus versiones. Por ejemplo, que practique el dumping y que tenga el valor de una moneda que no esté dominada políticamente, sino que sea transparente en los mercados internacionales. Exactamente. Tantos factores en esto. Pero a mí lo que me sorprende, y con esto lo dejo a usted, señor Tudela, es que hay algunos sectores liberales
que acusan a Trump de ser proteccionista, cuando él está queriendo que se cumplan las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué significa esto? Que la lucha ideológica contra esta deconstrucción de Occidente, eso es lo que usted ha señalado, La deconstrucción, claro. necesita un pensamiento conservador moderno, necesita un nuevo liberalismo. ¿Cómo entender esta situación? Hasta yo mismo, digamos, que tengo mis lecturas, me confundo. Bueno, yo creo que no hay que confundirse. Yo creo que, en primer lugar, el concepto central es la libertad individual. Esa libertad individual tiene asiento en la filosofía de Occidente, mientras que el totalitarismo tiene asiento en el socialismo en todas sus formas, o el comunismo en todas sus formas, desde el socialismo utópico de Fourier, de Saint-Simon, hasta el socialismo del siglo XXI, del cual vamos a hablar en un instante. Y entonces, lo primero que hay que hacer es ser muy consciente de la defensa de las libertades personales. Hoy estamos todos encerrados, de las libertades personales, de las libertades individuales, que traen como consecuencia las libertades económicas, que son las únicas que permiten el progreso de la especie humana, de los pueblos, del Perú. Y entonces ese es el punto uno. Y en segundo lugar, darse cuenta cómo el socialismo del siglo XXI, cómo la filosofía postmoderna, en el fondo manipulan con nuevas presentaciones, por decirlo de alguna manera, a la opinión ilustrada, no a la opinión popular. La manipulan presentando como nuevo algo que es siempre lo mismo, que es una reformulación, a medida que pasa el tiempo y la historia, de lo que Lenin y Stalin creyeron en su momento. Entonces viene la autocrítica y se replantea como el gramscismo y la escuela de Frankfurt. Viene la autocrítica y se replantea como la filosofía postmoderna. Viene la autocrítica y se plantea como el socialismo del siglo XXI. Y entonces lo que hay que hacer es deconstruir al pensamiento comunista izquierdista y mostrar que todo este lenguaje abstruso, porque es pura palabrería la filosofía postmoderna, se reduce al final del día a lo mismo: la lucha de clases, la destrucción de la libertad económica, la destrucción de las libertades individuales, porque si uno ya tiene miedo de ponerle un nombre a un producto, uno ya perdió su libertad. Si yo me asusto frente a la crítica y digo, uy, no, ya vamos a sacar este nombre porque los otros se van a molestar conmigo, uno ya está bajo el imperio del miedo. Y Hegel, que fue testigo de la Revolución Francesa y de la entrada de Napoleón a Jena después de vencer a los prusianos, dijo una gran verdad, dijo: el terror destruye a la libertad. Traducido, el miedo destruye a la libertad. Y entonces todos estos empresarios viven injustificadamente porque no leen o no entienden lo que leen. Injustificadamente viven asustados y siempre haciendo concesiones. Fue así como Velasco se comió el Perú. No hubo ninguna resistencia real, ni de los agricultores, ni de los industriales, ni de los pesqueros, se los fueron comiendo, ni de los bancos, que fueron los primeros nacionalizados en diciembre de 1968, la gente se olvidó de eso. No hubo nunca resistencia, porque cedían y cedían y cedían. Todo esto deja en claro que para luchar por la libertad política y económica no es suficiente, pues, plantear la discusión económica. No, la libertad económica tiene un fundamento filosófico, es una consecuencia de la libertad del hombre. A eso voy. En el Perú se ha creído, pues, que luchar por la libertad es luchar solamente con argumentos económicos. En los últimos 30 años eso es lo que ha pasado. Digamos, aparentemente teníamos ganada la batalla de las ideas económicas, mientras que estos grupos neomarxistas o estos grupos colectivistas,
para llamarlo de alguna manera, se iban apoderando de los sentidos. ¿Por qué no comunistas? Porque Bueno, colectivistas y comunistas neomarxistas. son sinónimos. Sí, pues, efectivamente. Lo que pasa es que la gente piensa que cuando uno dice comunismo se está refiriendo a Así Lenin. es. Pero Bueno, cuando yo hablo de comunismo me refiero a Fourier, a a la escuela de Saint-Simon, Frankfurt. al socialismo utópico, a Babeuf en la Revolución Francesa que era comunista. Bueno, Comunismo es lo mismo, lo que cambia de etiqueta. Bueno, Gramsci, Adorno, Horkheimer. Bueno, ahí estamos hablando de la escuela de Frankfurt, unen el Así es. comunismo con el psicoanálisis. Así es, bueno, y con otras corrientes más reinterpretan incluso la dialéctica, en fin, pero digamos, si queremos luchar por las libertades, tenemos que recuperar la batalla filosófica, la batalla humanística en general, ¿no es cierto? Incluso tenemos que volver a los padres fundadores, a ese gran debate entre Burke y Paine, que fundaron la derecha y Debate la social, izquierda. pero poco conocido, porque ni Burke, ni Jefferson, ni el federalista, que es el debate de Jefferson, Hay y Madison, ni Vizcardo y Guzmán en el Perú, cuyas obras fueron redescubiertas en los 80 y publicadas por el Congreso de la República. Todos estos autores no forman parte de la currícula universitaria peruana. No, claro. Pero Están digamos, excluidos. a lo que voy, pero digamos, para seguir profundizando en esto, señor Tudela, no es suficiente la lucha económica. No, tiene que haber una lucha filosófica. Así es, 30 años de lucha económica y estos señores, los neomarxistas, los comunistas, se apoderaron de los sentidos comunes en el medio ambiente, de la lucha de género, amigos liberales que no podían conectar qué significaba luchar con género, con esta ofensiva global, de los temas de la minería, de los temas de los consumidores, en fin, fueron, bueno, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, es decir, se fueron apoderando del Estado sin haber ganado una elección, se fueron apoderando de las políticas públicas, y bueno, ahí están los resultados el día de hoy. Yo quisiera acá hacer una aclaración, y si me extiendo un poco te voy a rogar que me dejes extenderme. Bueno, estamos para eso. Estamos frente a un corpus ideológico que se llama el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI no fue una ocurrencia de Chávez. Chávez mencionó el socialismo del siglo XXI por primera vez el año 2005, pero fue inventado en 1996 por un sociólogo alemán que se llama Dietrich Stephan, que no hay que confundir con Gloria Estefan, que canta maravillosamente bien. Y Dietrich Stephan replantea, porque es otro de los que retrabaja las viejas tesis comunistas, y plantea una autocrítica desde el comunismo. Y dice que evidentemente hay etapas, básicamente el socialismo utópico, el socialismo real o la social, en el este y la socialdemocracia en el oeste, y luego él plantea el socialismo del siglo XXI. ¿Qué significa esto? Él dice, capitalismo es igual a liberalismo. Socialismo es igual a estatismo. Hay que ser culturalmente ecléctico y hay que buscar una alianza liberal socialista. Esto es ser capitalista y estatista al mismo tiempo. Ese es el proyecto del socialismo del siglo XXI de Lula. Ese es el proyecto del socialismo del siglo XXI de Correa. Ese era el proyecto de Evo Morales. De Bachelet también en Chile. De Bachelet, y las aperturas probablemente de Castro también corresponden al pensamiento del socialismo del siglo XXI. Tiene antecedentes. El New Deal de Roosevelt, que fracasó estrepitosamente en los años 30, porque solo a partir del ataque a Pearl Harbor y la entrada de los Estados Unidos en la guerra en 1941 es que los Estados Unidos salen de la Gran Depresión, y Europa solo con el Plan Marshall a partir del año 47. O sea que todas las medidas de intervencionismo estatal, en teoría para mantener el bienestar del capitalismo, todas fracasaron y produjeron el nazismo, produjeron en el Brasil el guetulismo, o sea, la primera revolución fascista de Vargas, el peronismo en la Argentina, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos, con su asesor White
que estaba muy vinculado a la Unión Soviética, y entonces esto se basa en 4 políticas hoy en el siglo XXI planteadas por el señor Stefan, que no es hermano de Gloria Estefan, que no canta bonito. Bueno, en primer lugar, buscar la planificación estatal. Y a mí me llama mucho la atención la manera como hemos tratado la pandemia en el Perú, porque yo he visto cómo el Estado ha esquivado los acercamientos del sector privado para mantener el control absoluto desde el Estado, haciendo emisiones de bonos, haciendo enormes inversiones. En segundo lugar, el socialismo del siglo XXI vuelve a la tesis clásica de la plusvalía, o sea, el valor de los bienes y servicios es el valor de las horas de trabajo que se han puesto en ellas. Todo exceso a esas horas de trabajo es un robo del empresario. Y dice Stefan, que es una cosa muy interesante, dice el valor, la planificación más la concepción del valor trabajo. Abusa, ese es el término que él usa, abusa a los propietarios y empresarios hasta desgastarlos. Yo me pregunto si reactiva realmente y si la libertad no hubiera reactivado más. Luego, el otro presupuesto del socialismo del siglo XXI es la evolución hacia la economía mixta. Y aquí el coronavirus les viene al pelo. Si Marx reescribiera el manifiesto del Partido Comunista, diría: un espectro recorre la historia, el COVID-19. Esto es, el COVID-19 es más eficaz que la revolución proletaria para llegar hacia la propiedad mixta. Porque es lo que ha tratado de hacer Alberto Fernández en la Argentina, al expropiar una gran empresa de soya. O sea, la intervención del Estado en la economía después de que se ha parado todos los pagos y toda la producción en un país durante más de 90 días. Y finalmente, esta evolución hacia la economía mixta consta con muchísimos aliados, como hemos visto en los proyectos de ley que nuestro Congreso ha pretendido presentar y pretende aprobar. Un tema final, señor Tudela, se nos acaba el tiempo. ¿Usted cree que, mire, la cuarentena en el Perú, este confinamiento ciego, ha sido interrumpido, ha sido derrotado por una nueva emergencia popular, ¿no? Los informales, el mundo de la informalidad salió a la calle, desbordó la autoridad social del Estado y nos hizo recordar lo que pasó en los 80. Había un Estado mercantilista, la hiperinflación y los sectores emergentes del Perú desbordan la autoridad del Estado. Pero no solamente desbordan la autoridad del Estado, sino que enfrentan al terrorismo comunista, al colectivismo terrorista. Es decir, desarrollan un camino alternativo. ¿Usted cree que la informalidad, por ejemplo, que ha obligado a acelerar la reactivación, o sea, la informalidad al salir ha salvado empresas formales, si es que se han salvado algunas, ¿no? Porque muchas van a quebrar. Va a haber es la peor recesión del siglo. Va a haber un gran desempleo. Así, 2 millones, más de 3 millones de empleos perdidos. Bueno, ¿usted cree que los informales van a volver a salvar la libertad en el Perú? El Perú está buscando un líder que represente a este mundo informal que es puro capitalismo popular, que es puro mercado, que es puro compra y venta. Como alguna vez sucedió en otra época, están a la espera de un líder. Bueno, hemos visto, por ejemplo, el caso de Forsyth, el alcalde que primero apareció contra los informales y ayer apareció a favor de los informales contra el Estado. Algo está pasando. Bueno, primero un recordaris. Cuando tú hablas de mercantilismo en los 80, ¿qué era el mercantilismo? Era la intervención del Estado, era el banco agrario, el banco minero, las empresas públicas, en fin. El Perú era un país estatista. O sea, lo que se quiere hoy es volver a lo que el marxismo había logrado ya en los años 60 y 70. Eso en primer lugar. Vamos a la informalidad. La informalidad era una fuerza de reacción contra el Estado, no a favor del Estado.
La informalidad ha funcionado incluso en las épocas desesperantes de hiperinflación que llegaba al 7.614%. Lo que no tiene precedentes es la pandemia, el encerrar a la gente en sus casas, las medidas punitivas, las multas, llevarse a 36.000 personas a las comisarías. Eso no tiene precedentes, es un gran disuasivo. O sea que durante 90 días, tal vez menos, los informales no han podido ganarse su sustento porque no tienen capital líquido o tienen márgenes muy estrechos de capital líquido. O sea que muchos van a estar desempleados. De tal manera que hay que crear las condiciones económicas de libertad para que puedan volver a trabajar y a generar riqueza para sus familias y para el país. En segundo lugar, se habla siempre de formalizar a los informales. ¿Para qué? Para que se inscriban en la SUNAT y la SUNAT les caiga en el cuello. No es así. Los informales tienen que tener incentivos para formalizarse y por lo tanto tienen que tener una valla alta, un espacio dentro del cual no pagan impuestos y la SUNAT no puede torcerles el cuello. Estando formalizados necesitan un plazo más bien mediano dentro del cual puedan capitalizarse para en el futuro devenir en contribuyentes. Hay países como los Estados Unidos que tienen estos límites en su sistema tributario. La informalidad hoy no creo yo que vaya a jugar ningún rol a favor del restablecimiento de las libertades en el Perú por la simple razón que están profundamente descapitalizados, están desempleados, van a tener que recursearse, como decimos, de la manera que sea posible. Pero si le ponen controles, yo le digo una cosa, señor Tudela, si le ponen controles de precios es el fin. A los mercados emergentes, bueno, esos mercados emergentes van a marchar. Pero ahí yo quisiera hacer una observación, no van a marchar, van a vender a otro precio, que es lo que siempre pasa. Bueno, cuando se establecen controles de precios para los que no somos millennials, ni la generación X, ni la generación Y. Lo que va a suceder es que todo el Perú va a ser informal y un grupo de correcto. Va a seguir regulando con precios, pero eso al final va a terminar cayéndose, porque es una rebelión o es una desobediencia civil permanente, pacífica, pero que favorece a los únicos que están organizados para liderar una rebelión permanente, que son los comunistas, los marxistas, neomarxistas, socialistas del siglo XXI, llámalos como quieras. Lo que es enormemente interesante, que dice Stefan, insisto que no es el hermano de Gloria Estefan, dice que al final de todas estas medidas de la economía mixta, de aumentar la intervención del Estado en la economía, de valorizar los bienes y servicios solamente en función de las horas de trabajo, de tratar de empujar e introducir la planificación estatal, ¿qué es lo que dice al final? Que todo eso sirve ¿para qué? Para dar el golpe de gracia, para hacer la revolución de verdad final. Y dice que la lucha de clases se va a resolver mediante la conquista final del poder. Punto. Siempre ha sido así a lo largo de la historia. Miremos Chile. Muy bien. Yo le agradezco infinitamente, señor Tudela, por esta interesante conversación, este diálogo interesante, que sea el inicio de una serie de conversaciones. Infinitamente agradecido por esta conversación en los diálogos del Montonero. Yo le agradezco, Víctor Andrés, pero quisiera hacer un añadido minúsculo. Si cualquier persona busca socialismo del siglo XXI en Wikipedia y mira qué partidos pertenecen al socialismo, comparten la filosofía del socialismo del siglo XXI en el Perú, encontrará dos: Nuevo Perú de Verónica Mendoza, Tierra y Libertad de Marco Arana. Ese es el núcleo duro de la izquierda parlamentaria. De tal manera que no seamos ingenuos, estamos enfrentando no
conceptos universitarios, filosofías abstractas. Estamos enfrentando gente de carne y hueso que quiere esclavizar a nuestro país. Muy bien, muchas gracias, señor Tudela, infinitamente agradecido nuevamente. Amigos, esto ha sido Los Diálogos del Montonero.